Listo, doctor, cuando usted guste. Ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes al grupo de las lecturas literarias hispanoamericanas, que es un curso dedicado a ejercer la práctica de la lectura literaria de obras hispanoamericanas, y dentro de ese objetivo general muy loable, muy estimable y necesario tanto para el profesor como más para el estudiante, hemos elegido dentro de las probables obras hispanoamericanas de las que estamos rodeados, hemos elegido el Martín Fierro. ¿Por qué hemos elegido el Martín Fierro? Porque nos parece que, además de su trágica, triste, austera vida de hombre marginado en su propia sociedad, en su propio país, a pesar de esa condición de hombre pobre, que fue luego sacado prácticamente a la mala de su hogar humilde, de su casita rural ubicada en La Pampa, y fue llevado por las fuerzas del orden a combatir contra los indios, que eran el otro grupo a quienes los poderosos querían también expulsar o aniquilar a estos indios salvajes, porque el proyecto de esta nueva sociedad argentina era el proyecto de modernizar la sociedad argentina, Córdoba, Rosario, en fin, todo el gran territorio argentino, el inmenso territorio argentino. Lo importante era arrasar con todo lo que significara el pasado, y entre esos elementos del pasado estaba el gaucho, estaban el gaucho y estaban el indio, ¿no? Esa es la historia que cuenta Martín Fierro, pero lo interesante es que al contar su historia nos conmueve porque nos hace ver lo injustos que somos los seres humanos de todos los tiempos, de ayer, de hoy y de mañana. Esa sociedad argentina, esos poderosos, esos hombres, empresarios, militares, gobernantes políticos, querían deshacerse, repito, de estos dos elementos que para ellos no eran nada relevantes, no eran nada significativos en el panorama de esa sociedad que se estaba construyendo, que es la sociedad argentina, que había alcanzado ya el estatus de sociedad libre de la dependencia, que duró siglos y que se dio como tal, como dependencia, porque los españoles, como ya sabemos, durante varios siglos a partir del descubrimiento de América, se dedicaron a explotar nuestras tierras y a dominar a nuestros hombres y a llevarse nuestras riquezas, ¿no? Eso es como una especie de pecado no tan original al que hay que atribuírselo, hay que señalárselos a estos europeos, principalmente España, la España del siglo XV, XVI, que cruzó el océano, estos aventureros que cruzaron el océano
Atlántico y llegaron al Pacífico, también al Atlántico, porque nuestro continente, como ustedes saben geográficamente, está entre esos dos grandes océanos, ¿no? Que son el Pacífico, que estamos nosotros, los peruanos, en la parte central de América del Sur, estamos en el Océano Pacífico. Las costas de nuestro país son bañadas por el Océano Pacífico. Y estos aventureros cruzaron su océano, el océano Atlántico, y llegaron hasta nuestras costas, ¿no? Y ya sabemos, por el norte llegaron y tomaron posesión, conquistaron, dominaron, explotaron a todos los habitantes del Tahuantinsuyo, a todos los indígenas, a todos estos hombres naturales de esa parte de América, las redujeron en el sentido de la destrucción, las castigaron, las pusieron a trabajar para ellos, para estos europeos poderosos en lo bélico, en lo que tenía que ver con la guerra. Igual ocurrió en México, en el norte, ya hemos hablado también de ello, y luego pues también en la parte argentina, ¿no? La parte argentina que también formó parte primero de todo ese gran virreinato que era prácticamente América del Sur, con excepción de Brasil. Y en el territorio argentino, que es muy extenso, que es en gran parte plano, allí también se instaló la colonia, el virreinato. Allí también se instaló una sociedad dependiente de España. Tenía su propio virrey, ¿no? Pero bueno, esto ya es una historia del pasado. También ya es una historia del pasado que en el siglo XIX esta gran parte del mundo, esta parte céntrica y sur del gran continente europeo, alcanzó la independencia. Pero ya estos países, y que luego se dividieron entre sí, ya fueron poblando, fueron creciendo en número de habitantes a partir de los propios naturales de esas tierras, que es el caso de Perú, que es el caso de México, que es el caso quizá de Bolivia, y así. Mientras que el caso argentino, como he indicado, y de ahí la relación con el Martín Fierro, el extenso y, diríamos, extenso y casi sin accidentes geográficos que es Argentina, también se pobló igual, fue creciendo en población, poco a poco, ¿no? De manera lenta, en ese extenso territorio pampeano. Por eso a Argentina se le identifica con la Pampa, ¿no? La Pampa. Mientras que el Perú puede ser identificado con los Andes, con esa gran cordillera, que hace que nuestra geografía sea una endiablada confusión de cordilleras y de costas. Argentina más bien es una planicie, de la que está rodeada, digamos, básicamente por el océano Atlántico, ¿no? De manera que en ese sentido están más cerca de los europeos, más cerca que nosotros, que estamos más distantes. Y es en esa Argentina del siglo XIX, repito, en esa Argentina de esos años, vamos a tomar como referencia de 1810 en adelante, allí es donde aparecen estos grupos de habitantes. No llega todavía a formar una gran sociedad,
no hay muchos pobladores que habiten o uno u otro lugar, pero sin duda ya están repartidos por aquí, repartidos por allá. Ya Buenos Aires es una ciudad que existe, es el centro de Buenos Aires, y ni bien se constituye, diríamos, la Argentina como territorio independiente, Buenos Aires, por su posición geográfica, cerca del río de la Plata, cerca del Atlántico, por esas razones y otras más, se convierte en la capital de ese gran país que es la Argentina. Pero Argentina tenía otras ciudades, tenía una extensión mayor, ¿no? Y por eso, diríamos, en esa Argentina de las primeras décadas del siglo XIX, esta Argentina, que no estaba poblada todavía en forma amplia, abundante, estaba constituida por los argentinos naturales que habían nacido ahí, los criollos, descendientes de los españoles. Había luego quienes llegaron en una segunda, tercera, en varias oleadas, gente que vino a instalarse, vino a vivir, vino a establecerse en alguno de estos lugares de ese extenso territorio argentino. Eran de procedencia europea, pero vinieron en grandes oleadas, en grandes cantidades, cruzaron el océano. ¿Y por qué vinieron tantos europeos, especialmente a Argentina y a Uruguay? Porque también Europa pasaba por un continente más poblado, sin embargo pasaba también por una situación de pobreza, falta de trabajo, falta de, diríamos, posibilidades para los que vivían en esos lugares, y por eso emprendieron una gran aventura, ¿no? Así como ahora, desde el siglo XX, los que vivimos en este planeta ya estamos pensando en el futuro, y estamos pensando que quizá este planeta en algún momento va a desaparecer o va a estar superpoblado, que ya está superpoblado, y en algún momento hombres de avanzada, científicos, astronautas, qué sé yo, viajarán desde nuestro planeta Tierra, viajarán hacia otros planetas del sistema solar, quizá a Marte, quizá a Venus. Son los planetas más cercanos, Marte, Venus principalmente, ¿no? Entonces, he hecho esta metáfora espacial para comprender entonces que esa migración europea desde Europa hacia América a lo largo del siglo XIX fue también una gran aventura, ¿no? Porque toda la gente que se embarcó en esas embarcaciones, en esas naves, familias enteras, ¿no? Europeos de diferentes nacionalidades que cruzaron el océano y vinieron y poblaron este país llamado Argentina, donde también vivía, entre otros personajes, este gaucho de quien hemos estado hablando, ¿no? Este gaucho que pertenecía más bien a un sector oprimido, a un sector golpeado, a un grupo social humano en vías de extinción, porque en el proyecto de los que estaban organizando el gobierno de la gran Argentina, que eran criollos, que eran porteños, que era gente que se había educado, se había formado a la usanza española, a la usanza europea,
nosotros queríamos continuar así en ese proceso, en ese camino de modernización, en todos los aspectos. Había que construir literalmente ese país casi vacío que es Argentina. Por eso uno de los que fue presidente, un hombre famoso, que en algún momento quizá lo mencionemos, el presidente Domingo Faustino Sarmiento decía: gobernar es poblar. Eso es lo que faltaba en Argentina. Estaba muy poco poblada, no había tantos habitantes, había grandes extensiones territoriales a la izquierda, a la derecha, hacia el sur principalmente, ¿no? Porque Argentina está en la parte sur de nuestro continente, al lado de Chile, pero ocupa un gran espacio. Era un país despoblado, con gentes aquí, allá, y cada uno se ubicaba donde podía, donde él creía que podía desarrollar mejor su proyecto de vida personal, familiar, local, regional, y así se fue poblando Argentina, ¿no? Pero en ese proceso de poblamiento de los diferentes espacios que ofrecía Argentina, tanto a los propios argentinos nativos allí, nacidos allí, y también a los cientos y miles, quizá millones de migrantes que habían llegado y seguían llegando de Europa, ¿no? Entonces era una sociedad en proceso de construcción, de poblamiento, ¿no? De crecimiento de ciudades, de pueblos, de hacer una sociedad más moderna, más organizada, mejor gobernada, mejor constituida. Pero en esa sociedad, ese proyecto de sociedad, estos dos elementos distópicos, podríamos decir, para usar un término que a veces escucho, quiero decir que en la Argentina, dentro de este proyecto de nación, formada por los naturales de Argentina, los porteños, qué sé yo, los hombres que habían nacido y crecido allí, más la migración europea, había dos elementos que incomodaban, ¿no? Que incomodaban, dos elementos que no se les veía como convenientes para el desarrollo del país. Y esos dos elementos sobrantes eran los indios, claro, en cantidad minoritaria, pero ahí estaban los indios, en diferentes lugares del extenso territorio, estaban ellos instalados en una suerte de campamentos, porque estos indios salvajes, estos indios primitivos, no se habían dado el trabajo de construir casas, sino una suerte de campamentos, ¿no? De campamentos, de población, de carpas grandes donde vivían, eran nómades los indios, y de pronto estos indios salvajes, ¿no? Estos indios que montaban el caballo en pelo y recorrían el territorio, el inmenso territorio en el cual vivían, de pronto, claro, no cultivaban la agricultura, no cultivaban la ganadería, vivían de lo que podían encontrar en ese inmenso territorio, pero de vez en cuando organizaban una suerte de actividades, ¿no? De planes. ¿Y cuáles eran estos planes? ¿Cuáles eran estos planes de estos indios salvajes que estaban lejos de la ciudad? Sus planes eran organizarse en grupos de 10, de 20 indios, jinetes, acompañados de una lanza, quizá de un cuchillo, recorrían la pampa y de pronto ingresaban a un pequeño poblado, ¿no? Con deseos de robar, matar,
llevarse algo que pudieran encontrar, como ocurre hoy en el mundo actual también, donde hay grupos de gente que se dedica a eso, ¿no? Vivimos dentro de una ciudad, pero hay bandas, y así esa función también tenían, mejor dicho, ese modo era el modo de vida de los indios, los indios pampeanos, los indios que habitaban, claro, de forma no tan mayoritaria, pero sí significativa. Entonces esos indios organizaban lo que se llama los malones. Los malones. ¿Qué cosa era un malón? ¿No? Un malón era una suerte de invasión, ¿no? Invasión, creo que ese es el término, ¿no? Una invasión, un ingreso violento a un pueblo, donde entraban a caballo con sus cuchillos, con sus lanzas, quizás se trababan en combate con los pobladores de ese lugar, y luego estos indios pues raptaban mujeres, se las llevaban, ¿no? Raptaban mujeres, se llevaban algunas cosas así, y eso, y luego volvían a sus pueblos, ¿no? Y durante cierto tiempo permanecían en actividad tranquila relativamente. Pero ya en el imaginario de estas poblaciones argentinas ya estaba instalada diríamos, en la memoria estaba instalada esta suerte de obstáculo o esta suerte de peligro que podría volver quizá, no se sabía cuándo, de un nuevo malón, ¿no? Por eso que digamos, el primer escritor de la literatura argentina, que es Esteban Echeverría, escribió una obra que ustedes no han leído, pero hago referencia a ella, pues sí es importante. Esta obra de Esteban Echeverría se llama La cautiva. La cautiva. Y en La cautiva, fundamentalmente de lo que habla, la historia que teje, es esta historia. Está ambientada en ese gran desierto. Él no le llama pampa, sino le llama el desierto. Ese gran desierto están los indios, estos indios salvajes, primitivos, bárbaros, y de pronto en La cautiva, que es un antecedente lejano del Martín Fierro, de pronto estos indios, diríamos así, irrumpían en grupos desatados, provistos de cuchillos, de lanzas, en sus jinetes, en sus caballos, muy primariamente equipados, pero ese era el modo de vida, ¿no? de estos indios, era ir hasta los pueblos y asaltar, secuestrar mujeres, ¿no? Y efectivamente a veces secuestraban mujeres, o solteras, o casadas, pero eran mujeres argentinas del pueblo, ¿no? Se las llevaban y de pronto las tenían así, ¿no? Y es un tema muy bonito porque, bueno, bonito es un decir, ¿no? Es un tema que luego tiene una repercusión más adelante, ¿no? Una repercusión en el propio Jorge Luis Borges, que él en uno de esos cuentos habla una historia así de una argentina, de una mujer que fue raptada por los indios, que se la llevaron, y esta mujer argentina, en vez de intentar regresar, en vez de pedir auxilio a sus familiares, a sus vecinos del pueblo donde vivía, simple y llanamente se quedó allí. Se quedó allí
se instaló, se hizo a las costumbres de estos grupos de bárbaros jinetes, y Borges cuenta, como una cuestión personal, que su abuela, que era inglesa, miren ustedes, y que se había casado con un argentino, y que se vinieron a vivir en Argentina, seguramente en Buenos Aires, ¿no? Esta abuela en alguna circunstancia había visto a esta mujer, rubia como ella, europea como ella, pero al verla, diríamos, se dio cuenta que esta europea, que había sido raptada en el pasado por los indios, había cambiado ya sus modos de vida. Bebía sangre directamente de los animales que mataban los indios, ¿no? Ya no se acordaba ella de que era de origen europeo. Esto es un caso bastante singular, ¿no? Que Borges recrea en algún relato, en algún momento. Y Borges también, Borges es un gran lector del Martín Fierro, de esa obra que estamos leyendo, de esa obra que con cierto esfuerzo estamos leyendo, porque esa es nuestra obligación, ¿no? Pero antes de continuar con la lectura de estas estrofas, que de paso nos entrenan en el acto de leer, yo quisiera darles también, porque algo de información acerca de quién es el autor, porque el caso de Martín Fierro es un caso muy curioso en el que el nombre de la obra es poco conocido, casi no se sabe, o se sabe poco de su vida. ¿Cómo así este hombre de la ciudad concibió la idea de crear esta historia de un personaje llamado Martín Fierro, que en estas estrofas que hemos leído y que seguiremos leyendo, sobre todo subraya el propio Martín Fierro, que está hablando consigo mismo y está hablando con sus potenciales lectores, subraya, realiza la hazaña de cantar acerca de sí mismo, que no es fácil hacerlo, ¿no? Eso es lo que quiero subrayar en estas estrofas que estamos leyendo. Después ya en el tercer canto, que ya ustedes no leerán, ahí ya comienza él a contar en detalle su historia, ¿no? Pero en estos dos primeros campos que sí leeremos contra viento y marea, lo que hace el personaje de Martín Fierro es insistir en eso, en que su principal actividad es la de cantar, en que su principal actividad es la de narrar su propia historia, su historia de pobreza, su historia de desgracias, de miseria, pero lo hace con arte, ahí está. Y eso es importante en la literatura. En la literatura no solamente importa la historia que se cuenta, lo que ocurrió, sino la forma que yo he elegido para contar esa historia. Y la forma que él ha elegido, y ya ustedes lo saben, es el verso. Por algunas razones que habría que estudiar, en el gaucho hay un alma de artista, además de sus características que ya he señalado en la clase anterior, de que es un hombre que vive en el campo. Él ama la guitarra y ama cantar, ama recitar.
Es algo que también reivindica el propio Borges en otro cuento. Ustedes que son lectores de Borges recordarán que hay un relato que se llama Sur. Léanlo, por favor. Allí, en este cuento Sur, que evoca sucesos ocurridos, claro, muchos años después del Martín Fierro, sin embargo, ahí rescata a un personaje del Martín Fierro, ¿no? O alguien que está relacionado con la historia que se cuenta en Martín Fierro, ¿no? Entonces, esa es la saya. Y entonces, a pesar de que resulta un poco duro, sí es importante como entrenamiento, porque ustedes son alumnos de la especialidad. Pero antes de retomar esta lectura y comentario que estamos haciendo, quisiera leerles algunas páginas acerca precisamente del autor del Martín Fierro, ¿no? Del autor del Martín Fierro. Y les pido que escuchen, porque es información para ustedes, no es una información desdeñable, no está en el aula virtual, pero sí quisiera que antes de retomar la lectura de las estrofas con los alumnos que hayan asistido, que creo que están en número de 2, por lo que puedo ver, Cayatopa y Vicuña. Sí quiero leerles estas páginas para que también conozcan algo de este misterioso escritor argentino que en el siglo XIX se le ocurrió crear esta historia. Se le ocurrió asumir la identidad de un gaucho. Y aunque él no era un gaucho al 100%, seguramente por su sangre corría algo de ese espíritu de cantar, ¿no? Que todos tenemos, a todos nos gusta no solo hablar, sino también cantar. Y cantar ya es un arte que requiere ciertas habilidades. No es lo mismo hablar que cantar. Eso es lo que reivindica Martín Fierro, personaje, en esos dos cantos que estamos leyendo. Pero antes de retomar la lectura, vamos a hacerlo en la estrofa número, porque en la última sesión Cayatopa leyó la estrofa 3, Piñas, que creo que hoy día no está, leyó la estrofa 4, y Vicuña leyó la estrofa 5, ¿no? Pero antes de entrar a esa poco de tortura para ustedes también, quiero referirme, porque ustedes sí tienen que saberlo. Sí, ustedes cuanto más sepan, mejor. Cuanto más sepan de lo más cercano a ustedes, enhorabuena. Pero también es importante que sepan, porque una de las dimensiones que un alumno de esta especialidad debe tener es el conocimiento de lo histórico, de dónde viene el Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? Así como si yo les preguntara, por ejemplo, de dónde viene Ave sin nido, de Clorinda Mato. Es una obra que probablemente ya ustedes estudiaron, ¿no? Las obras existen porque las crearon los autores para responder a alguna intención, porque de por medio había una necesidad de contar eso. Y esa necesidad estuvo en la vida de José Hernández,
que leeremos algunas páginas porque ustedes lo conozcan también. Entonces cuando vuelvan en algún momento a encontrarse con el Martín Fierro, recuerden que el profesor de este curso les leyó. Entonces retengan en sus memorias para que forme parte de su archivo de la lectura. Recuerden esta lectura que va a ser previa a la tarea de leer las estrofas, ¿no? Porque estamos ahora, como les decía en la clase pasada, ustedes cuando vienen a este curso viajan en el tiempo. Ya no están en el siglo XXI y no están en el siglo XIX, mentalmente hablando, ¿no? Sin perder, por cierto, su condición de habitantes, de personas del siglo XXI, de este siglo tan complicado, de estos años tan complicados, el 20 y el 21, pandémicos, que nos han obligado a este tipo de comunicación. Vamos a leer entonces algunas páginas para que ustedes conozcan, tengan el perfil de del autor, no del personaje. Queremos saber algo del autor. ¿Quién es este autor, José Hernández, a quien se le ocurrió escribir el Martín Fierro? ¿Qué intención tenía? ¿Qué necesidad? ¿Por qué diablos, disculpen la expresión, por qué diablos en cierto momento de su vida él decidió escribir el Martín Fierro? Una obra que cuando fue publicada por entregas, ¿no? Incluso fue criticada, fue cuestionada, y sobre todo ¿por qué? Precisamente por la forma en cómo habla el gaucho. Eso es lo que estamos viendo en estos dos primeros cantos de la ida del Martín Fierro, que así se llama la primera parte, ¿no? Entonces leo lo que corresponde a José Hernández. Dice: José Hernández, para que no se les olvide, nació el 10 de noviembre de 1834. De 1834, ¿no? Es decir, ya en plena época de la independencia. En la chacra de Perdiel, miren, nació en el campo. De alguna forma hagamos un paralelo con Arguedas u otros autores nuestros que también nacieron en el campo. Situada en el partido de San Martín, cerca del pueblo de Billinghurst, fueron sus padres don Rafael Hernández, de ascendencia española, tenía sangre española, lógico, ¿no? Y doña Isabel Pueyrredón, descendiente de franceses por su padre y de irlandeses por la línea materna. Vean cómo la personalidad de este hombre se mezcla lo español, se mezcla con lo francés y con lo irlandés. Hay sangres de muchas partes del mundo en este hombre que, sin embargo, tuvo como objetivo fundamental de su vida, ese fue su objeto de estudio, crear este personaje, crear la historia de este personaje, incluyendo el modo de hablar de este personaje, razón para la que él, diríamos, asumió de algo. Bueno, dice entonces acá, refiriéndose a don José Hernández, esa admirable fusión de razas que realiza el crisol del suelo argentino, creando un tipo propio y personalísimo, se pone de manifiesto en el caso de Hernández y su familia. A pesar de la mezcla de sangres por ambas ramas, es exaltado el sentimiento de amor a la patria, eso es lo que él siente,
a la que defiende con empeño. Así tuvo entre sus ascendientes hombres que fueron ilustres guerreros de la independencia. O sea, sus padres, sus abuelos lucharon en la independencia, ¿no? Y el mismo Hernández llegó a ganar por méritos de guerra en Cepeda y Pavón. Es decir, ya en su tiempo, en los primeros años de la independencia, llegó a ganar el grado de sargento mayor, al que nunca, sin embargo, quiso dar importancia. Vean usted, como el Inca Garcilaso, también anduvo en el mundo de las armas, pero a eso él no le dio mayor importancia. Y además quiso dar importancia, y además de exponer así su vida por la patria, tuvo tal consubstación con ella que logró condensar en un libro imperecedero, el Martín Fierro, la más fina esencia del espíritu del antepasado español, del gaucho y del indio, ¿no? Siendo él entonces un hombre de sangres de procedencia europea, se identificó muchísimo con su patria, con ese lugar donde él había nacido, y especialmente se identificó con los sectores más pobres y oprimidos de ese territorio argentino, esos sectores o esos grupos o esos hombres que eran el gaucho y el indio. Hernández, nacido y criado en el campo, ahí donde conoció al gaucho, llevó en él la vida ruda de las estancias de entonces. Estancia es como decir una hacienda. Entonces, mientras en el Perú del indigenismo se hablaba de los hacendados, ¿no? Aquí se hablaba de los estancieros, ¿no? Eso está mencionado de alguna forma en el cuento de Julio Cortázar, que se llama Casa Tomada, ¿no? Que también tiene que ver, por cierto, con todo este pasado tan complejo, que así como dice Arguedas que el Perú es el país de todas las sangres, Argentina también es un país de todas las sangres, ¿no? Entonces, repito, dice Hernández, nacido y criado en el campo, llevó en él la vida ruda, las estancias, y de entonces allí se hizo fuerte y aprendió a amar la pampa y sus hombres con los que convivió. Así gustó de la libertad, del ancho horizonte. Todavía adolescente se enrola en las milicias y sirve a las órdenes de un militar de la época. En 1858 se va a Paraná y entra como oficial segundo de la Contaduría Español, ¿no? Es un hombre que recorre su país, No voy a leer todo. Incluso llega a tener cargos en el gobierno, ¿no? En 1868 retorna a Buenos Aires. Estamos a 4 años de la publicación de Martín Fierro y él está volviendo a Buenos Aires. En esa época estos políticos, estos escritores pasaban de un lugar a otro, los perseguían, ¿no? Y todo este periodo de estos años lo consagra alternativamente a las armas, al periodismo y a la oratoria política. Eso es importante, su vinculación al periodismo y a la oratoria política, aunque según referencias solía escribir versos, para los cuales desde la niñez tenía una gran facilidad. Este es un dato importante. Es decir, un niño
al que le gustaba leer y le gustaba escribir. Cuando volvió a Buenos Aires, al finalizar Sarmiento su presidencia, fue legislador Hernández, ¿no? Y desempeñó puestos, bueno, en fin, puestos diversos. La muerte lo sorprendió a los 52 años, ¿no? En octubre de 1886. Un hombre de vida breve, ¿no? 52 años. Para ese tiempo, sin embargo, porque ahora ya, como ustedes saben, la posibilidad de vivir se han ampliado. Ahora no es extraño que la gente viva 60 años, 70 años, 80 años y aún 90, ¿no? Pero en esa época, pero miren, en ese breve tiempo, entre que además estuvo como un saltimbanqui de aquí para allá, en ese tiempo no dejó de lado ese proyecto de escribir algo, de crear esa obra para la que él estaba llamado, porque desde niño le había gustado escribir, contar historias. Esta vida accidentada facilitó a Hernández el conocimiento de los hombres y el de la geografía patria, sirviéndole para extraer de él la filosofía práctica, el sabroso lenguaje y el calor de humanidad con que compuso su obra maestra. Su acrisolada moral le hizo experimentar la necesidad de contribuir al alivio del desolado vivir de la gente trabajadora del campo que había sentido en carne propia. Esto es importante. Él, que no era un hombre pobre, no. Hernández no era un hombre pobre, era un hombre que tenía recursos. Se dedicaba a la política, dedicaba al periodismo, ejerció cargos políticos, ¿no? Pero sintió esta identificación con los pobres. Y con tales propósitos emprendió la composición de Martín Fierro, como él mismo lo ha dicho, comillas, para abogar por el alivio de los males que pesan sobre esa clase de la sociedad, el gaucho, que la agobian y la abaten por consecuencia de un régimen defectuoso. Existe la tribuna parlamentaria, la prensa periódica, los clubes, el libro y por último el folleto. Me he servido de este último elemento y en cuanto a la forma empleada, el juicio solo podrá pertenecer a los dominios de la literatura, ¿no? ¿Dónde escribió Martín Fierro, don José Hernández? En un hotel, ahí lo escribió. Así se dice, ¿no? Y acá se da un argumento. Dice, existía en esa época, en la esquina de las calles 25 de Mayo y Rivadavia, el Hotel Internacional. En una de sus habitaciones fue escrita la primera parte de esta obra cumbre de José Hernández, el que acababa de fundar el Río de la Plata. Un hombre múltiple, lleno de acción, ¿no? Que funda un diario llamado El Río de la Plata, pero a la vez está escribiendo en las habitaciones de ese hotel la primera parte del Martín Fierro. La ciudad era diezmada por la fiebre amarilla, es decir, Buenos Aires estaba sufriendo como sufrimos ahora acá nosotros con el COVID, en esa época también la fiebre amarilla, ¿no? Se enseñoreaba en esa ciudad.
José Hernández trabajaba en el diario hasta muy tarde y para no perder tiempo, en vez de encaminarse a su quinta de Belgrano, iba hasta el hotel donde llenaba los paréntesis de periodismo, de su labor de periodista, componiendo los versos del Martín Fierro. Y acá hay una clave para ustedes. Dice: el argumento de este libro es muy sencillo. Un hombre de bien se ve obligado por las circunstancias adversas que le crean los mandones de su pago, de su pueblo, a convertirse en matrero. Matrero quiere decir en bandido, un bandido, ¿no? Matrero. A ser soldado de frontera, a la fuerza, en los fortines, a escapar, matar y luchar contra quienes tan irresponsablemente representaban a la justicia, y por fin a refugiarse entre los indios en busca de tranquila libertad, ¿no? Ese es, como decimos, el argumento. Martín Fierro cuenta su vida, esa vida accidentada, esa vida que lo llevó a ser soldado, matrero, lo llevó a escapar, a matar, a luchar, etc. Esa vida aventurera, eso es lo que cuenta el Martín Fierro. Sobre esa sencilla trama, esta es la historia, ¿no? El genio de Hernández levanta el monumento literario de más alta belleza y sólidos cimientos con que cuentan nuestras letras. Y es que la vida de Martín Fierro fue la vida de todos sus congéneres y sus tribulaciones las de una clase entera de hombres. Así se explica la venta inusitada que tuvo el libro, de cerca de 100.000 ejemplares apenas aparecido. Hay que destacar este hecho. José Hernández publicó lo que él llama folleto, un libro breve, hecho en verso, y apenas apareció el libro, se engrandeció el deseo de leer este libro, tanto que se dice acá que apenas aparecido se imprimieron cerca de 100.000 ejemplares. A ver si cualquiera de ustedes escribe un libro y llega a tener tantos lectores. Contra la opinión de muchos letrados que reprocharon al autor el uso del dialecto gauchesco, y es cuando viene la crítica, ¿no? La crítica, sale una obra, hay que criticarla. Cual es normal, ¿no? No estoy en contra de la crítica, al contrario, también la practico. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, acá, leyendo y criticando, ¿no? Contra la opinión de muchos letrados que reprocharon al autor el uso del dialecto gauchesco, privó el gusto del público. Privó quiere decir primó, triunfó el gusto del público y el de muchos críticos americanos y europeos. José Hernández extrajo de las observaciones que pudo obtener durante su vida de campo el contenido social y psicológico existente en Martín Fierro, así como su memoria reprodujo también fielmente el cuadro en que aparecían los personajes del poema. Los seres y el paisaje están evocados con precisión y galanura, en verso fácil y espontáneo, cargado de expresiones rigurosamente auténticas. Entonces la obra fue un éxito en Argentina, un éxito, imagínense, 100.000 ejemplares interesados en conocer la historia de este matrero, de este gaucho, de este hombre que
al contar su historia, habla que tuvo que matar, que tuvo que recorrer, que tuvo que huir, dejar su casa, ¿no? E incluso de refugiarse con los indios, refugiarse en los campamentos de los indígenas, ¿no? Entonces el Martín Fierro que estamos leyendo, que están leyendo ustedes, que estoy leyendo yo, es esa primera parte que tuvo un éxito extraordinario, que pocas veces se ha repetido, ¿no? Un caso equivalente sería, por ejemplo, por decir, aunque suene un poco exagerado, eso es el éxito que tuvo, por ejemplo, después de muchos años, bueno, los libros salen las ediciones, pero es el éxito, si queremos compararlo con el siglo XX, eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con 100 años de soledad. Salió, se editó, se publicó, y de pronto conquistó un público. Se hizo una obra clásica, y sigue siendo clásica, y sigue siendo leída, y sigue siendo estudiada por la crítica. Algo parecido le ocurrió a este autor. Eso es importante, vean ustedes la reacción de los lectores. Por eso es importante que ustedes como lectores, cada vez que se encuentren con una obra que les parece interesante, escriban sobre ella, digan su voz, porque eso va a estimular al escritor a seguir escribiendo, ¿no? Urgido por el éxito de la primera parte, Hernández compone en su quinta de Belgrano, ya no en el hotel, sino en su quinta de Belgrano, la segunda parte, bautizada ya por el público antes de que el autor le diera nombre, con el de La Vuelta de Martín Fierro. Qué interesante fenómeno. El protagonista cuenta su vida con los indios, su huida de estos y la vuelta al pago, donde tan solo halló la tapera, ¿no? Vean qué interesante. La primera parte gusta mucho, el público reacciona, ¿no? Y cuando saben que el autor, cuando saben que José Hernández está componiendo la segunda parte para seguir contando la historia de este personaje popular, errabundo, de este gaucho huidizo, el pueblo, el público ya le había dado nombre. ¿Cómo se llama esta segunda parte? La Vuelta de Martín Fierro. La primera es entonces la ida de Martín Fierro y la segunda parte es la vuelta del Martín Fierro, cuya primera edición aparece en 1879. Entonces se repite con el Martín Fierro lo que se dio también con el Quijote, ¿no? Porque como ustedes saben, Cervantes publicó una primera parte del Quijote, fue exitosa también, ¿no? Causó una sensación, gustó, con un personaje igualmente tan peculiar como es el Quijote, ¿no? Y de pronto salió una versión apócrifa, salió una versión del personaje el Quijote de Avellaneda, ¿no? Entonces eso obligó a Cervantes a publicar la segunda parte del Quijote. Esa es una historia que usted conoce. Acá se repite lo mismo. También en el Martín Fierro, la obra creativa de Hernández se da en dos partes. En 1872 y la segunda en 1879. Con respecto a la primera parte, 1872, quiero resaltar
la coincidencia que hay, estamos hablando en un plano hispanoamericano, la coincidencia en el año de edición 1872, la coincidencia entre el año en que se publica la primera parte de Martín Fierro, y don Ricardo Palma publica a su vez el primer tomo de sus tradiciones peruanas. Y esas dos obras son importantes en el siglo XIX, ¿no? Claro, ya don Ricardo Palma, que él sí es longevo, porque él vive hasta el siglo XX, ¿no? Mientras que, fíjese que viendo acá, sí, qué curioso, José Hernández es contemporáneo de don Ricardo Palma, porque mientras Ricardo Palma, si no recuerdo mal, nace también por ahí, por el 33, 1833. Hernández nace el 34, o sea, son contemporáneos, nacen el mismo año prácticamente, ¿no? Pero nuestro querido Hernández muere pronto, ¿no? Muere en 1886 a los 52 años, en la plenitud de la vida, mientras que don Ricardo Palma sí tiene una vida longeva, ¿no? Desde 1833 hasta 1919. El año 19, hace 3 años, hemos conmemorado el primer siglo del fallecimiento de Ricardo Palma, ¿no? Nuestro autor, nuestro Ricardo Palma. Y cada uno, fíjese, ese es otro dato interesante. Ricardo Palma creó un género, una especie narrativa llamada la tradición, ¿no? Llamada la tradición. Y a su vez, José Hernández creó, para esta obra, creó la forma del dialecto gauchesco, del dialecto de la poesía gauchesca, ¿no? Entonces acá me detengo porque yo solamente he hablado yo, y ahora quiero, aprovechando esa circunstancia, esa coincidencia que hay en la fecha de la publicación de las dos obras, y hay algunas otras más, ¿no? Las coincidencias, y claro, como ustedes son gente muy joven, hay que recalcarlo, ¿no? Esas coincidencias de las fechas. 1832 sale la primera parte del Martín Fierro y tiene un éxito extraordinario. La gente compra, la gente lee, se emociona. Los lectores celebran, felicitan, se identifican con la voz de ese gaucho creado por José Hernández. Ese mismo año en Lima, Palma publica sus tradiciones peruanas, ¿no? Y también tiene un gran éxito, tanto así que él luego publica en diferentes años, a lo largo de toda la segunda parte del siglo XIX, publica sus tradiciones peruanas, hasta creo que el siglo XX, ¿no? Hasta un poco antes de morir, me parece que es la obra de su vida. En cambio, con José Hernández la vida fue más dura, solo le permitió crear el Martín Fierro, pero fue suficiente. ¿Qué hubiera pasado si si José Hernández hubiera tenido la longevidad de don Ricardo Palma? Hubiera publicado una tercera parte del Martín Fierro y luego una cuarta,
No lo sabemos, quizá no, quizá fue suficiente la primera y la segunda parte, ¿no? Entonces, eso es importante reiterar. Y lo otro importante reiterar es que cada uno, ¿no? Cada uno, para publicar, para construir estas obras literarias, creó una forma especial. José Hernández creó el dialecto gachesco, creó la sextina ornandina, ¿no? o hernandiana, y a su vez don Ricardo Palma creó la tradición peruana, que tiene muchos puntos de contacto con el cuento, ¿no? Hay una discusión que ustedes la conocen. ¿Cuándo nació el cuento? Podemos considerar a las tradiciones como cuento. No, parece que no, ¿no? Entonces vamos a preguntar a quienes están presentes antes de continuar con esta fatigosa lectura de las estrofas, ya que hemos percibido esas coincidencias. Creo que esta lectura que hemos hecho hoy día nos ha llevado a descubrir esa coincidencia en las fechas de publicación de estas dos obras clásicas del siglo XIX, Martín Fierro por el lado de Hernández y las tradiciones peruanas por el lado de don Ricardo Palma. Y luego, tanto el uno, el argentino, como el peruano, crearon para contar lo que querían su propia forma, inconfundible, ¿no? Inconfundible. La sextina ardandina, es decir, creó, lo cual quiere decir que la literatura, como ustedes bien saben, supone la creación de una forma. Esa forma, sobre todo, es la que trabaja José Hernández en esas estrofas que hemos estado leyendo. Es decir, que antes de contarnos la vida de el Martín Fierro, que es interesante, en estos dos primeros cantos en los que estamos involucrados, a lo que él se dedica es a celebrar el hecho de cantar, a demostrar su competencia como cantor. Yo creo que ese concepto, ¿no?, es importante. Los dos primeros cantos lo que nos muestran es la competencia de Martín Fierro o de José Hernández para contar, ¿no?, ese manejo de la voz. En esas estrofas, ¿de qué habla? Habla de los diferentes secretos, ¿no?, de los secretos de la composición. Y claro, también va a ir haciendo aparecer al personaje, ¿no?, al personaje, que luego ya a partir del canto tercero ya se concentrará más en el personaje. Ustedes conocen, porque son estudiantes de especialidad, la diferencia que hay entre la historia y el discurso, ¿no? Si la conocen. Si no me equivoco, están presentes, y me corregirá la magíster Eliana, están presentes Cayotopa. Sí, y la señorita Vicuña. Y están presentes las dos, Sí, Cayotopa. han estado en toda la sesión.
y la señorita Vicuña. Sí. Entonces, antes de volver a hacerlas recitar, para que vean que el formarse como literato no es una cosa tan sencilla. Ustedes dos que claro, ya han seguido cursos, por cierto, entonces yo digo, creo que tanto el Martín Fierro, que es la obra que estamos leyendo, como las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, reflejan muy bien, pues, o expresan o permiten darse cuenta de dos conceptos que no son fáciles de distinguirse el uno del otro, porque a veces uno los confunde. No, le puede pasar a usted, puede pasar a mí. Entonces, quiero que tengan la bondad, ya que ustedes están asistiendo a esta clase, de definirnos o de ejemplificar incluso, y para ello pueden utilizar tanto el Martín Fierro como las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, como pueden mencionar también otros ejemplos, porque no tengo idea de cuán lectoras son, pero sé que son lectoras, está bien, ¿no? Entonces la pregunta la planteo en estos términos. ¿En qué se diferencian estos dos conceptos, ¿no? En el análisis literario que ustedes practican? ¿Dónde está la diferencia entre lo que se llama la historia y el discurso, ¿no? Estos dos conceptos son de uso constante en relación con el estudio de nuestras obras. De manera que nosotros como lectores se supone, ¿no?, que debemos tener cierta claridad respecto de la diferencia que yo puedo establecer entre la historia y el discurso. Y creo que tanto el Martín Fierro como las tradiciones de Palma sí permiten discurrir acerca de esta diferencia. Que claro, que por otra parte es una distinción operativa, porque ya saben ustedes que la obra es una sola, ¿no? Pero aún así, aun cuando el objetivo de Hernández era contar la vida de Martín Fierro, y así como el objetivo de Ricardo Palma era, bueno, contar las historias de los diversos personajes que crea en sus diversas tradiciones, ¿no? Todas las que ustedes quieren recordar. ¿Cómo manejan ustedes o si de alguna manera pueden hacer un análisis, ¿no? Sería bonito, tanto de uno o de otro autor o de otro que ustedes, ¿en qué medida para un lector es importante esta distinción entre la historia y el discurso? ¿Cómo manejan esta oposición? Pregunto a ustedes, hago esta pregunta, esta cuestión, que creo que es fundamental, ¿no? Que en una buena obra literaria, todo lector, un lector como ustedes, un lector como yo, podemos distinguir en esta historia, en esta obra literaria. Esa distinción es válida sobre todo para el campo de los géneros y especies narrativas, ¿no? Ahí donde funciona mejor. En la poesía no tanto, no es tan fácil, ¿no? Pero acá estamos hablando de obra literaria, estamos hablando. Y yo digo que es muy perceptible la diferencia del discurso y de la forma
tanto en Martín Fierro como en las tradiciones peruanas. Me gustaría que ustedes, que han leído a estos autores, puedan razonar acerca de esta diferencia o poner sus propios ejemplos. ¿Cómo distinguen ustedes cuando estudian una obra entre lo que podemos considerar la historia y el otro lado, el discurso, ¿no? Ya que se nos dice que la obra literaria está constituida por muchos elementos, pero que en términos generales, en términos de una visión de conjunto, de un lado tengo lo que se llama la historia y de otro lado tengo el discurso. Pero son dos unidades que están unidas y que las dos constituyen la totalidad y que las dos son fundamentales para la creación de un cuento o de una novela o de un poema como el Martín Fierro o de una tradición como las que hizo Palma. ¿Cómo manejan ustedes en tanto lectoras, señorita Cayotopa y señorita Vicuña, esta diferencia que hay entre forma y, entre historia y discurso? ¿Me podrían contestar? ¿Podrían reflexionar? Las invito a una reflexión. Las invito a una pequeña... A ver, señorita Vicuña, creo que usted quiere expresar... que historias son lo más fuerte que el sonido no está muy bueno para mí hoy día. Cuando usted analiza, porque usted ha analizado más de una obra, ¿cómo maneja esta distinción entre la historia y el discurso? Ya, tengo entendido que la historia son los hechos en orden cronológico y el discurso es la manera en que el autor decide narrar los hechos. Puede empezar por el final y luego ir por el comienzo, o puede ser in media res, como en la Ilíada o en la Odisea. En caso de Martín Fierro, solo hemos leído los primeros versos, pero me parece que el autor ha empezado desde el final, después de que ya sucedieron todos los hechos, y ahora está tratando de recordarlos, ¿no? Entonces, obviamente no se inicia desde el principio de los hechos, sino desde el final. Sí, su respuesta es muy acertada, creo yo. Me gustaría también oír algún comentario de parte de la señorita Cayotopa, cómo enfoca acerca de esta diferencia que hay entre historia y discurso, que son dos conceptos, ¿no? Dos conceptos relacionados, que son como, que forman parte de una unidad, ¿no? De una unidad. Esto tiene que ver con la propia naturaleza del lenguaje, ¿no? Lo que Saussure decía, el lenguaje tiene dos planos, el plano del significante y el plano del significado. Digamos, esta distinción que hace Saussure, los estudiosos de la literatura, en otra dimensión, pero de alguna manera tomando en cuenta lo que había dicho Saussure, opinan y dicen que sí, que en una obra literaria sí es posible distinguir entre la historia y el discurso. Nos gustaría, señorita Cayotopa, sus opiniones, sus ideas acerca de esta distinción. Si usted quiere, la puede ejemplificar con el propio Martín Fierro o con otra obra, ¿no?
¿Es operativa esta distinción? ¿Cómo funciona? Sí, igual que la compañera, sí tenía entendido también que la historia no se trataba de los hechos, ¿no? Los hechos que usualmente son los parte del cine, ¿no? Todo eso, y el discurso lo entendía de cómo se cuenta, pero utilizando los elementos estéticos. Y bueno, eso era lo que tenía entendido acerca de la diferencia de los dos. Claro, como usted decía, pues toca, se podía sintetizar, ¿no? A partir de mi acto de escribir, de crear, cuando yo creo, estoy pensando en la figura del narrador en general, hay dos aspectos, ¿no? Uno, la historia, es el qué, vamos a decir, el qué. Pero el otro elemento es no solamente la historia, sino cómo la cuento, ¿no? ¿Cómo la cuento? Y entonces una obra literaria está formada por un qué y por un cómo. Y diera la impresión que en algunos casos me da esa impresión que siempre está jugando el narrador con estos dos planos de una misma totalidad, y que en el caso particular de José Hernández, cuando construye el Martín Fierro, él también maneja esos dos conceptos, ¿no? O en el Martín Fierro están esos dos planos. Está el plano del qué, ¿no? El plano del qué es el plano de la historia que se cuenta. Y aquí está muy claro. Es la historia de la vida complicada, de la vida dura, austera, aventurera, peligrosa, de Martín Fierro y de sus hijos, ¿no? Ese es el qué. Y el cómo es, en cambio, la forma que ha empleado él. Él ha decidido, en cuanto a forma, distribuir esa historia en cantos, remontándose al viejo Homero, que también contaba en cantos. Nosotros nos acordamos de la historia de Homero, de la Ilíada, la Odisea, pero poco sabemos realmente de la forma. Pareciera ser que la historia es algo más abierto, ¿no? Es más abierto. En cambio, el discurso es algo que se puede percibir si es que uno hace una mirada más analítica, ¿no? Y en particular pienso que en estas estrofas que estamos leyendo y analizando, en ese juego entre historia y discurso, en estos dos primeros cantos, en el Martín Fierro ocurre que se le da más peso al discurso, en los dos primeros cantos. En los dos primeros cantos lo que prima es el cómo. Y ya a partir del tercer canto ya prima el qué, la historia. Aunque el discurso ahí está también.
Solo que como es un discurso especial, él quizá dentro de su designio de creador, dentro de su estrategia, ha decidido reforzar, ha decidido establecer los perfiles, los elementos del cómo. En los dos primeros cantos el protagonista es el que cuenta. No lo que se cuenta, sino el que cuenta. ¿Qué características tiene? En ese sentido, voy a leer, ya habíamos leído en la clase anterior la estrofa quinta, que fue la que leyó la señorita Vicuña, que aquella que dice: más ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni los fantasmas lo espantan, y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Ese verso resume, yo creo, el propósito central de todo el Martín Fierro. Y yo también quiero cantar, ¿no? Eso es lo que hace de Martín Fierro una obra inmortal, ¿no? Entonces vamos a quedar en lo siguiente, ¿ya? En que vamos a quedarnos aquí, pero por favor, en la próxima, que vamos a continuar, yo me voy a encargar especialmente de la forma, del discurso, porque yo voy a leer, ustedes también, ¿no? Y vamos a ver de qué manera, alternando esos dos elementos, don José Hernández plasma al personaje, ¿no? Esa es mi tesis. Mi tesis es que el Martín Fierro es una obra en la que se percibe quizá con mayor claridad que en otras la distancia que hay entre el discurso y la historia. Ahí están los dos elementos. Sobre esos dos elementos va a girar nuestra aproximación a estos dos primeros cantos, partiendo de antemano del hecho de que en estos dos primeros cantos, claro, ya se va insinuando la historia, ya va apareciendo, va emergiendo la historia, pero el narrador más bien se esmera en, diríamos, en explicitar, en construir el discurso, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar, pero vamos a continuar en esta lucha tremenda, aunque creo que el haber encontrado esta dicotomía entre el discurso y la historia, ese va a ser el eje con el cual vamos a leer. Yo leeré seguramente en la próxima clase para retomar la lectura algunas estrofas y luego pediré a ustedes que lean y que al leer, sobre todo en sus respuestas, razonen acerca de cómo se ve en cada estrofa la historia y el discurso, como hay una alternancia entre esos dos elementos. Ahí nos quedamos por hoy. Muy buenas tardes y por favor concentración para continuar con esta labor, que es nuestra labor de lectores. Estamos funcionando como lectores. No es otra nuestra tarea sino volvernos lectores expertos, lectores advertidos o advertidos, como dice nuestro querido José Hernández. Muy buenas tardes.
deben haber enviado su tarea, no la he visto hasta el momento por razones de tiempo. En todo caso, ya en su momento daremos un comentario sobre lo que han construido. ¿Ya? Ahí nos quedamos. Muy buenas tardes. Gracias por su asistencia.